Heurística. Aplicación práctica. En el video anterior, describimos a rasgos generales qué es una heurística, y solo dejamos apuntado que puede ser una herramienta para la enseñanza del derecho. Ahora analicemos cómo podría usarse para la enseñanza. Pensemos que estamos ante un curso de cooperación procesal internacional que incluye los siguientes temas. Introducción. Apostilla y legalización. Exhortos y cartas rogatorias. Traslado y desahogo de pruebas. En cada uno de los temas encontraremos normas procesales que nos van indicando cómo opera cada una de las figuras. Los requisitos formales, autoridades involucradas, casos de improcedencia, etc. Antes de abordar todos estos temas, podemos trabajar una herramienta heurística, que le sirva como guía al alumno en todos los procesos que analizaremos en el curso. Cadena de confianza. Pensemos en el dinero. ¿Por qué funciona el dinero? Básicamente porque confiamos en él. Recibo dinero a cambio de una cosa o un servicio, porque sé que el resto de las personas harán lo mismo, tienen la misma confianza que yo en el dinero. Pero cuando se trata de un cheque, las personas involucradas aumentan, ya que además de quien da y recibe el dinero, debe haber un banco que también reconozca el cheque y lo pague. Luego entonces, antes de recibir un cheque, verificaré más cosas que si recibiera un billete. La razón, la cadena de confianza se ha alterado. Al alterarse se vuelve más compleja, y la mayoría de las reglas que diferencian a las relaciones con dinero y con cheques, tienen que ver con generar una cadena de confianza. En ambos casos hay una cadena de confianza, en una es amplia y fuerte, en la segunda es más débil y por ello se refuerza con normas y procedimientos. Pasemos a la cooperación procesal internacional, que es el caso de nuestro hipotético ejemplo. En la esencia, la cooperación judicial implica una actuación que un juez de un país encarga al juez de otro país. Cuando un alumno estudia este tema, es normal que conozca ya el derecho procesal ordinario. Es decir, la actuación ante jueces nacionales. Así que ya conoce o está familiarizado con la idea de la cooperación judicial entre jueces nacionales. Sin embargo, profesores y alumnos pueden observar que la cooperación nacional tiene una reglamentación muy sencilla, y la internacional se vuelve compleja. Pasa algo similar en la relación que había con el dinero en efectivo y el cheque. En un caso era sencillo confiar, en el segundo existe más desconfianza y por tanto hay más normas. Las reglas procesales de cooperación entre jueces de un mismo país son más sencillas que entre jueces de países diferentes, porque existe una cadena de confianza tácita entre jueces nacionales, y no existe entre los jueces de países diferentes. Apostilla y legalización. Los jueces nacionales no se exigen ningún tipo de certificación a los documentos que se remiten unos a los otros, no porque el artículo 121 constitucional tenga la cláusula de entera fe y crédito, sería constitucional que las normas internas exigieran una apostilla de un ente estatal para poder dar entera fe y crédito a los documentos judiciales de un estado a otro. La razón es que hay una cadena de confianza entre las autoridades locales, porque se conocen las formas comunes de los documentos y sellos estatales, y solo se cuestionan a petición de parte. Todos los procesos de apostilla y legalización, tienden entonces a crear una cadena de confianza donde no existe tal. Bajo esta idea podemos explicar, entender y recordar, los dos esquemas básicos de certificación internacional de documentos. Así el alumno puede entender a la legalización como la cadena tradicional de confianza, y a la apostilla como una cadena más simplificada. Teniendo esto en mente, es más fácil que el alumno entienda y recuerde la siguiente regla del Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 546. Para que hagan fe en la República los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables. Los que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de legalización. Ya que la legalización no se exige cuando el documento pasa de juzgado a juzgado, y sí se exige cuando pasa por las manos del litigante, debido a que se establece una cadena de confianza entre jueces, y se rompe si pasa por la mano del litigante, lo que hace necesario que se restablezca por medio de la legalización. La heurística de la cadena de confianza nos ha servido para dar una guía general para la exposición del tema.
pero también nos puede ayudar para la resolución de problemas, es decir, como principio de interpretación. Problema. ¿Qué procedimiento tendría que seguir un litigante que considere que la apostilla es falsa o que algún elemento lo es, por ejemplo la calidad o cargo exacto de quien firma? La Convención en materia de apostilla establece una cadena de confianza con el sello correspondiente. Artículo 3. La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4, expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Para dar respuesta a la pregunta, es más sencillo que el alumno use como guía la heurística de la cadena de confianza, a fin de poder determinar, primero, si puede romperse la cadena. Y segundo, qué mecanismos procesales tendría que activar. La idea de la cadena de confianza puede entonces seguir siendo utilizada por el profesor en los siguientes temas. Cuando hablamos de exhortos y cartas rogatorias, es más fácil irnos guiando en la exposición a través de la idea de la cadena de confianza, para exponer por ejemplo los medios de transmisión de exhortos y cartas rogatorias. O para entender qué documentos se deben adjuntar a un exhorto o carta rogatoria. De esta forma, esperamos haber ilustrado el uso de esta herramienta para la enseñanza del derecho. Si el profesor puede identificar un número limitado de heurísticas en su curso, la repetición de las mismas en cada tema, ayudará a fijar en el alumno la herramienta general, y como operador le será más fácil aplicar y recordar las normas procesales particulares, así como analizar los casos más controvertidos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, para continuar analizando herramientas auxiliares para la enseñanza del derecho.